Imaginen por un segundo que se quedan atrapados en un laberinto y llegan a un lugar donde no pueden avanzar. ¿Qué harían en este caso? ¿Cuál sería su primera solución o las primeras acciones que tomarían? No sé ustedes, pero yo en mi caso lo primero que haría sería devolverme hasta el último punto donde estuve, hasta mi último checkpoint, y en base a eso intentar escoger otro camino. Esto exactamente es backtracking. Probar, equivocarse, deshacer y volver a intentarlo. Fíjense que este problema específico que les estoy narrando tiene una particularidad. Y la particularidad en este caso es la siguiente, que nos vamos a encontrar con una situación donde está el problema, donde nos encontramos nosotros frente a un problema, ¿no? Pero este problema hipotético va a tener diferentes posibilidades o diferentes opciones que yo pueda tomar. Es decir, si yo me encuentro atrapado en un laberinto, yo bien puedo escoger el camino 1, vamos a llamarlo camino A, puedo escoger el camino 2, puedo escoger un camino 3, voy a crear las diferentes opciones acá para que se vea gráficamente y podamos entender de qué estoy hablando. Y puedo tomar un camino 4 y así sucesivamente, tomando en cuenta las diferentes opciones que yo puedan tener, que pueden ser infinitas o tantas soluciones tenga nuestro espacio de soluciones. ¿Qué pasa? Que si este es nuestro checkpoint que yo mencionaba antes, nuestro punto de salida, yo de aquí puedo escoger un camino, puedo tomar una solución. Bien, puedo decidirme por este paso, o puedo irme por este camino, o por este otro camino, y así con todos hasta llegar a la solución. De repente, yo al tomar este paso, aquí resulta que estaba la salida. Entonces este camino ya es el camino verde, el ganador. Pero muy posiblemente no, muy posiblemente la salida no estaba tan trivial o no estaba tan a simple vista. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso lo habitual sería, siguiendo nuestra narrativa, que yo camine por un primer camino, escojo una primera solución, que sería mi solución A. Una vez que la visito, una vez que voy por ese camino, me doy cuenta que esa no era la correcta. Entonces, esta primera solución no me sirvió, no voy por ahí, ya yo sé que esa no fue la solución y me movería a escoger la segunda. En ese caso, puede que me encuentre que esta segunda solución tampoco era correcta, me voy a hacer la tercera solución y puede que aquí encuentre el camino, encuentre la salida del laberinto y por ende ya salí. Fíjense que esto es un poco recursivo porque voy a tener entonces un posible arreglo de soluciones y en base a ese arreglo de soluciones yo voy a ir desplazando a ver cuál de ellas me genera la solución que estoy buscando. ¿Y qué pasa? Que en este tipo de problemas específicamente, en este laberinto, en este problema hipotético que nos estamos planteando, nos podemos encontrar con que existe más de una solución. Si hablamos de un espacio de soluciones, porque posiblemente no haya solución única. Y esto va a dar pie a luego que más adelante podemos hablar de buscar una solución o de buscar todas las soluciones, o en dado caso de que hayan soluciones múltiples, poder decir cuál nos interesa más. En base a qué una solución nos interesa más que otra. Por ejemplo, supone el caso que usted busque la forma de salir del laberinto, pero usted es una persona que tiene una vida sedentaria, por no llamarlo de otra forma, y por consiguiente quieres hacer el menos esfuerzo. Entonces, si de alguna forma tú dentro del algoritmo logras definir una métrica para el esfuerzo que te lleva a irte por un camino o el otro y quieres hacer el menos posible, lo óptimo sería que tú, en base a esa métrica, escogieras por qué camino te vas sin hacer el mayor esfuerzo. Pero esas son cosas que iremos viendo a continuación, adelante. Por ahora lo que me interesa es que veamos el concepto. Entonces, para escoger backtracking, vuelta atrás, regresión, como lo quieran llamar, el asunto está en tener múltiples soluciones de las cuales yo necesito ir probando por ensayo y error cuál de ellas me sirve y cuál no. En parte de la asignatura pudiésemos explorar cómo sería el caso de fuerza bruta, cómo serían los algoritmos greedy y cómo serían otras técnicas de programación, pero en este caso nos vamos a encontrar o nos vamos a enfocar precisamente con backtracking. Ahora bien, para poder modelar este problema de forma correcta o de forma un poco más realista, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a decir en nuestro caso que nosotros que somos el jugador o la persona que está atrapada en el laberinto, solo puede escoger caminos de una forma, que es lo lógico, es lo realista. Es decir, si yo sé que puedo escoger diferentes opciones de caminos que tenga en mi patrón de movimiento como jugador o en la vida real, yo debo saber cuáles son los diferentes caminos que puedo tomar. Por ejemplo, si yo voy caminando en un laberinto y yo me encuentro en una encrucijada, muy posiblemente yo voy a tener tres posibles opciones: o la izquierda, o la derecha, o el centro. Porque hacia atrás se supone que ya es el camino que yo conozco, que es el paso anterior, donde estaba mi checkpoint. Entonces, claro, vamos a organizar esto un poco mejor, como que cada vez que yo esté frente a una posible puerta o una posible encrucijada o tome una decisión, me voy a encontrar con tres opciones: izquierda, derecha y mira, izquierda, derecha y frente. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? Que bien, si yo escojo la izquierda y luego la izquierda y luego la izquierda, muy posiblemente termine dando vueltas en círculos, que eso no va a ser una solución. Eso ya es un loop. Como en el caso de, creo que hay un ejemplo de que tú puedes ir de Google Maps de un lado al otro, pero solamente cruzando a la izquierda. Creo que de eso había un meme en Venezuela muy recientemente. Pero no, sigamos con nuestra explicación. Entonces, yo puedo tomar un camino de mis posibles tres opciones: izquierda, frente, derecha. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en backtracking. ¿Por qué? Porque siempre vamos a conocer cuáles son nuestras posibles opciones y estas posibles opciones se van a aplicar en cada paso que yo pueda dar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué les quiero dar a conocer? Que bueno, yo puedo tener en este primer momento tres opciones. Puedo escoger la puerta de la derecha, puedo escoger la puerta de la izquierda, puedo escoger la puerta del centro. Pero eso me va a llevar a un nuevo punto, eso me va a llevar a un nuevo momento, a una nueva posición dentro del laberinto. Y en el momento que yo me encuentre en esa nueva posición dentro del laberinto, me va a tocar volver a decidir. Es decir, que ahora bien, estando aquí en este punto, yo voy a tener tres opciones de decisión nuevamente: izquierda, derecha y frente. Y que siempre va a ser así. De tal forma que si yo ahora, desde acá, desde aquí, desde mi punto de partida, tomé esta decisión y luego, desde esta decisión, me fui por esta otra decisión, me fui por el camino de la izquierda. Muy posible en este momento, si yo no he encontrado la solución, me voy a volver a encontrar con tres posibles caminos. Y así sucesivamente hasta que yo consiga la salida de este lugar, que supone en este caso que fue aquí. Aquí yo encontré la salida del laberinto. Pero siempre el desplazamiento fue en mis tres posibles opciones, dando los movimientos que yo tenía. ¿Cuáles eran? Izquierda, derecha y centro. Esto que acabo de explicar, la verdad que suena muy bonito, muy fácil, muy chévere, solamente si lo vemos aquí a nivel conceptual, a nivel mental. Pero ahora la cosa es cómo eso lo llevamos a código, o sea, cómo planteamos, diseñamos un algoritmo que nos lleve a estas soluciones. Bueno, lo fácil de todo esto es que es un esquema realmente, es una formulita, es un algoritmo que una vez que se entiende es muy fácil de aplicar y aparte de eso, con pequeñas modificaciones obtiene diferentes resultados. Luego vamos a ver diferentes formas de plantearlo o mejores formas de plantearlo, pero ahora me interesa que entendamos el concepto. Entonces, ¿cómo lo hacemos a nivel algorítmico? Bueno, lo primero es que tenemos que definir una función, un procedimiento. Vamos a llamar la función backtrack o laberinto. Vamos a llamarlo backtrack para que quede la fórmula de cómo serían líneas generales. O vamos a tratar de nosotros aquí, entre lo que estamos hablando, llegar a un consenso
de qué lleva esa función o qué hacer. Fíjense que si yo tuviese que hacer un algoritmo que simule ese comportamiento del que estamos hablando, bueno, ya hay como una serie de pasos que yo muy posiblemente ya he dicho, ¿no? Entre ellos, bueno, nosotros podemos acá suponer que vamos a tener un espacio de soluciones, que vamos a tener posibles movimientos que vayamos a tener. En el ejemplo del laberinto, eh, ¿qué teníamos nosotros? Tenemos que, bueno, aquí tenemos el caso de irnos a la izquierda, tenemos el caso de ir al centro y tenemos el caso de ir a la derecha. Igual acá, izquierda, centro, derecha, izquierda, centro y derecha, que eran las posibles soluciones o pasos que yo podía dar en cada momento. Eso a nosotros nos va a convenir en este punto tomarlo en cuenta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a decir que tenemos tres posibles soluciones que son izquierda, perdón, centro y la derecha, que son los tres movimientos que yo puedo colocar. Y a este vector que está aquí, a este señor, yo lo voy a llamar eh, soluciones, movimientos, perdón. Este vector que está acá, yo lo voy a llamar como mi vector de movimientos o posibles pasos, como ustedes lo quieran tomar. Fíjense que parte importante de nuestro trabajo es, ok, tenemos un problema, pero ahora ¿cómo lo vamos a programar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? O sea, estamos atrapados en un laberinto y ¿cómo soluciono ese problema del laberinto siguiendo nuestra narrativa, ¿no? Porque esto obviamente aplica a muchos problemas y a muchas cosas que podemos solucionar en la vida, en el mercado laboral, a múltiples problemas que tengan esta característica. Pero, ¿qué es lo que nos importa a nosotros como programador? Primero que nada, entender el problema, entender qué nos están pidiendo solucionar y, en base a eso, hacer nuestra solución que sea la óptima, la mejor que usted puede sacar o la mejor que le salga. Nótese que hay algo importante acá que voy a hacer una pausa publicitaria para poder explicar. Y es el hecho de que usted como estudiante de algoritmos, usted debe estar en capacidad de no solamente plantearme un algoritmo, sino que en el fondo o de trasfondo de todo eso, usted debe estar en capacidad también de poder representar datos de forma concreta de un problema de la vida real en un algoritmo y que esos datos estén bien representados y en este caso que sean funcionales. Fíjense que les estoy dando un problema tan sencillo como que usted se despierta un día y está atrapado dentro de un laberinto. Ok, si yo le pidiese a usted representar eso en datos, representar eso en un computador, ¿qué es lo más o lo primero que se me viene a la mente para no caer en detalles? Bueno, inicialmente, yo pudiese decir que yo me encuentro en un sistema de coordenadas X y Y, que puede ser mi matriz, y moverme por puntos. Y luego intuitivamente digo, bueno, ¿qué se parece más a eso según los tipos de datos y estructuras que yo conozco? Sean lineales, sean no lineales o de las que ya hemos visto. Bueno, en este caso, a mí me puede convenir llevarlo más a una matriz. ¿Por qué? Porque yo tendría una estructura como esta. Fíjense que tengo un primer nivel donde estaban mis primeras soluciones. Luego, según las decisiones en las que yo esté, puedo moverme a un segundo nivel hasta n pasos que yo pueda dar dentro del laberinto. Pero va a llegar un punto en el que o consigo una salida o eso modela mi mapa. Y en este caso particular, la estructura que llevan este dibujo que tengo del lado izquierdo se corresponde a esto, a una matriz. Claro, aquí está hecho no de la forma, no del dibujo que conocemos textualmente, pero nos sirve para simular o para entender que esto yo lo puedo representar de esta forma. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque ya ahora esto que está acá, yo lo puedo llevar a un modelo de datos correcto. Es decir, que yo ya no solamente voy a tener un vector de movimientos, sino que muy posiblemente voy a contar con una matriz. Y esta matriz a su vez va a ser el mapa, va a ser mi espacio, va a ser lo que represente mi problema.
Ahora bien, ya dijimos las dos cosas más importantes para poder plantear nuestros datos. Ya tenemos un vector de movimientos, ya tenemos unos posibles pasos que podemos dar y a su vez tenemos una matriz que va a modelar nuestras posiciones dentro de la matriz. Ahora sí es cierto que nosotros podemos hacer ciertos supuestos para ver cómo vamos a representar esos datos dentro de la matriz. Entonces, en este caso, podemos poner un apartado de supuestos y decir algo como que, bueno, nuestra matriz puede ser de caracteres. Es mi caso, es mi solución como yo lo quiera ver. Entonces yo puedo decir que, bueno, si una matriz tiene un espacio en blanco, es porque es un espacio vacío. O sea, puedo caminar libremente por allí. Puedo plantear como que un numeral puede ser que ese espacio en la matriz hay un obstáculo o una pared, puede ser tranquilamente, y puedo colocar dos caracteres para saber cuál es la entrada y cuál es la posible salida de nuestro laberinto, pues. En este caso yo puedo colocar una E mayúscula para decir que es la entrada y una S que sea la salida. Bueno, y de esta forma, haciendo un poquito de magia de la edición, podemos definir nuestra matriz para que nos quede de la siguiente forma, visto desde la perspectiva gráfica. Es decir, tendríamos acá, según mi criterio, un carácter que indica dónde está la entrada, dónde empezamos el laberinto, y luego dónde estaría nuestra posible salida. Y nuestro recorrido o nuestra trayectoria para poder ver si salimos o no del laberinto, constaría de irme desplazando un paso a la vez por las posibles combinaciones o posiciones que tenga dentro de la matriz. Esta representación que hemos hecho aquí del lado derecho no era necesario del todo hacerlo, pero sí es cierto que antes de poder plantear nuestra solución, quería que se entreviera cómo iban a estar estos datos representados para que luego no se nos haga tan difícil plantear ese algoritmo o esa solución que estemos haciendo. Aunque no era tan necesario, porque a ver, ya hemos dicho en un principio que plantear un backtracking iba a constar en tener unas soluciones, que eran los distintos caminos que yo puedo tomar dentro del laberinto, tomaba un camino, si ese camino no me servía, entonces yo me regresaba al punto anterior y tomaba otro camino. Y efectivamente eso es lo que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso que acabo de decir en palabras, lo vamos a escribir en un algoritmo. Puede ser inicialmente de alto nivel y luego lo refinamos para que se adapte a nuestra solución y para que modele nuestro problema. Inicialmente nosotros habíamos dicho que íbamos a tener una función backtrack. ¿Qué pasa? Que para hacerlo un poco menos genérico vamos a modificarlo ahora de tal forma de que sea un procedimiento y que ese procedimiento nos permita movernos por los diferentes momentos o pasos que hagamos durante la matriz. Y voy a buscar la forma de que este algoritmo me quede planteado como una plantilla, como un esquema que luego podamos utilizar en otras soluciones, pero entendiendo la solución de este problema. En este caso, perdonen, acá, voy a colocar texto otra vez. Yo voy a llamar procedimiento y a ese procedimiento le voy a llamar buscar una solución. Una solución. ¿Y qué pasa? Que este acá yo voy a llamar una variable de tipo paso porque de momento no sé qué puede ser cualquier cosa que me gestione cada momento dentro de mi, mi recorrido. Entonces ahora yo voy a llamar, bueno, esto lo voy a llamar posición para que se sepa que es en el momento que yo estoy llamando la recursión y que bien, esto puede ser la posición inicial, la posición final o cualquier posición intermedia. Una vez que digo esto, volviendo a retomar nuestra lógica de un principio, suponga el caso de que usted se despertó dentro del laberinto. ¿Qué era lo primero que usted podía hacer? Bueno, ver qué caminos puedo tomar, no tengo de otra, no me voy a quedar ahí toda la vida. Entonces, en ese caso, yo lo que haría, o dicho en alto nivel, sería inicializar posibles alternativas. Alternativas, perdón. Y dichas alternativas, ¿qué van a depender? Nuevamente, del paso. Luego vemos cómo definimos eso. Recuérdense que de momento estamos definiendo esto a muy alto nivel.
Luego en alto nivel, ¿qué decíamos nosotros? Bueno, si yo no he llegado a la salida, si yo no he salido de mi laberinto, yo tenía que simplemente ir recorriendo el laberinto hasta poder encontrar una solución. Entonces, ya sabemos aquí que tengo un ciclo. De hecho, mis estudiantes siempre les he mencionado eso. Si tenemos unas llamadas recursivas y ciclos por ahí, posiblemente estamos hablando de un backtracking. Y a esto precisamente me refería. ¿Por qué? Porque yo necesito seguir dando pasos mientras no consigo una solución. Y en ese caso, bueno, podemos plantearlo de la siguiente forma. Yo puedo imaginarme una función bien estructuradita que se llame mientras hay alternativas. Y a su vez, vamos a utilizar __, y mientras no haya encontrado solución encontrada. Y aquí hago un do. Déjame mover esto un poquito para acá para que no estorbe. Y esto también. Y bueno, no se quiere seleccionar. Ah, bueno, esta la puedo mover por acá y esta la muevo por acá. Perfecto. Este ciclo de aquí afuera que acabamos de crear realmente es el que nos va a decir hasta cuándo se ejecuta este backtracking o cuándo termina, mejor dicho. Es decir, él va a ejecutarse mientras todavía tenga posibilidades, mientras todavía haya caminos, mientras todavía pueda escoger alguna puerta o simplemente mientras yo no haya encontrado una solución. Fíjense que en el caso yo añado esta condición acá y me conviene saber porque cuando ya yo encuentro una solución ya yo no tengo más nada que hacer dentro del laberinto, ya salí. Entonces, en ese caso, él determina cuándo se termina, cuándo acaba mi algoritmo. Luego, a continuación, ¿qué hacíamos una vez que veo que no he llegado a mi destino final? Eso suena un poquito fatídico, pero es correcto. Bueno, si estoy en algún lugar y veo que todavía puedo seguir caminando, lo siguiente que tengo que hacer es ver hacia dónde me voy. ¿Y eso cómo lo hago? O sea, a nivel de código, bueno, yo pudiese obtener una variable, la cual vamos a llamar siguiente. ¿Y a esa variable qué le vamos a asignar? Bueno, ¿cuál sería nuestra siguiente alternativa? Fíjense que allá arriba habíamos definido un vector de movimiento. O sea, ese vector podía ser izquierda, de centro o derecha. Entonces, nosotros vamos a definir, para hacerlo a alto nivel, después dimos que que lo refinábamos un poquito más. Vamos a llamar o definir una función que se llame obtener siguiente, alternativa, y esa alternativa le voy a colocar el paso actual. Le voy a mandar la posición en la que yo estoy para saber si puedo o no puedo. Antes de continuar, permíteme cambiar esto de acá, que de verdad me da mucho cringe que esto esté así. Voy a cambiar esto que habíamos puesto como adversant y vas a colocar un ilógico y aquí esto se debería llamar inicializar alternativas. Si volvemos a nuestro diagrama original, podemos ver que en cada paso nosotros hacíamos una serie de validaciones hasta conseguir una solución. Y eso es lo que ahora debemos escribir de este lado. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en el origen, veíamos cuáles eran nuestras posibles alternativas, luego escogíamos una alternativa, en este caso, que era la D, que decidíamos irnos por la derecha, y una vez que estábamos allí, verificábamos si eso nos servía, si no nos servía, si ya habíamos llegado a la solución, y en dado caso de que sí o que no, tomamos una decisión. Es exactamente lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, nuestro paso sería, si partimos desde aquí, desde el primer nodo, o desde el origen, lo que tendríamos que hacer es decidir entre todas las opciones que ya hemos inicializado previamente, es decir, izquierda, centro y derecha, cuál sería la siguiente a tomar. Y en este caso, la siguiente a tomar, vamos a llamarla siguiente o paso siguiente, como ustedes lo quieran llamar, y aquí vamos a asignarse de esta forma, lo que vendría siendo nuestro siguiente paso. Es cierto, como hemos repetido en varias oportunidades, que en cada punto yo puedo escoger mis siguientes 3 pasos o en cada ciclo hasta llegar al final. Y en este caso, si yo comencé aquí, yo puedo escoger entre mis 3 posibles movimientos, izquierda, centro, derecha. Si yo me desplacé hasta acá, yo nuevamente puedo escoger izquierda, centro, derecha. Y en este punto es donde me interesa. ¿Por qué? Porque ya una vez que yo estoy aquí, que me doy cuenta que todavía tengo alternativas, es decir, todavía puedo escoger entre izquierda, centro o derecha, yo bien
voy a delegar esto a una función o fácilmente puedo colocar una lógica allí que me diga cuál de las tres. Pero como queremos hacer un esquema, cosa que pueda utilizar para otras funciones luego, otros procedimientos luego, otros esquemas de backtracking, otros problemas, entonces lo que haríamos es dejarlo en términos como más de alto nivel. Entonces, acá yo simplemente voy a decir que voy a llamar a una función que se va a llamar a obtener siguiente alternativa. Más allá que sepamos que eso simplemente me va a retornar la I, la C o la D. O sea, me va a retornar el movimiento de la izquierda, el centro o la derecha. Y en este caso, simplemente le voy a colocar el paso o el parámetro que yo le voy a pasar. Nuevamente, como desconozco qué le voy a estar pasando a esa función, simplemente voy a decir que posiblemente le voy a pasar a esta función los valores del paso o del state que me encuentro en este momento. Ahora bien, una vez que ya yo llegué a este punto, que yo estoy aquí en este cuadrito, ¿no? Y yo sé que me puedo mover hacia la izquierda, y ya marqué incluso que me quiero mover hacia la izquierda, ¿qué es lo siguiente que yo tendría que hacer? Bueno, verificar si efectivamente yo me puedo mover hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque puede pasar que ese cuadro de la izquierda hay una pared, hay un obstáculo, no me puedo mover, o sea, un movimiento inválido. Por ejemplo, si estoy en la posición 1-1 de la matriz y me muevo hacia la izquierda, me voy a salir de la matriz, no existe nada. Entonces, en ese caso, yo debo verificar si yo realmente, a pesar de que yo me puedo mover hacia la izquierda, centro, derecha, yo puedo verificar si es válido que yo me mueva hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo haría esto? Bueno, yo lo que tendría que hacer, voy a inventarme otra función que se llame esa alternativa válida, ¿verdad? Y a esto yo obviamente le debería pasar el valor siguiente, las coordenadas siguientes, sea como sea que lo esté modelando. Y con esto yo corroboro que sí sea un movimiento válido entre los posibles que puedo hacer. Una vez que yo hago esto, que yo verifique si esta alternativa fue válida, o sea, si efectivamente yo me puedo mover, en ese caso sí procedo a procesar o a moverme, a caminar. Es decir, si yo estaba en este punto y ahora me muevo hasta este siguiente, en este punto donde yo dije, ok, hacia la izquierda se me puedo mover, la puerta está abierta, me voy por allá, efectivamente yo me muevo hacia acá, me quedo acá en la posición amarilla. Entonces, ¿qué hago una vez allí? Bueno, verifico. ¿Qué haría yo? Bueno, primero que nada, llamo a eso que verifique que yo me moví. Esa función caminar en nuestro caso, que estamos haciendo un caso hipotético. Pero como esto es algo genérico, no voy a llamar esa función caminar, sino que la voy a llamar almacenar paso, para que se sepa que allí yo me moví a la ubicación siguiente. Ok, una vez que yo me moví, ¿qué pudiese hacer ahora? Bueno, fácil. Si yo estoy aquí, yo verifico. Primero que nada, si llegué, si este es el destino. Resulta que en este caso no, pero a nivel de algoritmo yo tengo que verificar si ese paso que yo di fue una solución. O sea que aquí yo me voy a inventar otra función más llamada solución. ¿De quién? Del paso siguiente. Porque el actual era el paso anterior donde yo estaba. ¿Y eso para qué? ¿Para qué me importa? Realmente no. Aquí, den. Ahora bien, si entro aquí es porque ya encontré la solución. Si no, puede ocurrir que a pesar de que me moví, todavía no. Entonces, ¿cómo yo haría esto? Bueno, mira, si yo ya llegué al destino, lo primero que debería hacer es, bueno, a la variable que me decía si yo llegué o no, que era solución encontrada, le asigno true, porque efectivamente llegué. Y acá voy a llamar a una función que la voy a llamar procesar solución. Fácilmente puede ser un printf que diga, mira, saliste, felicidades. O puede ser una función que imprima por pantalla, o puede ser un procedimiento que haga yo no sé qué. Eso va a depender de la solución. En este caso, procesar solución para mí puede ser un printf que diga, felicidades, saliste, la coordenada era tal. O en dado caso que yo necesite imprimir el camino,
por el que yo venía, lo puedo hacer por aquí. Pero eso en dado caso que yo necesite hacerlo. Por ahora solamente necesito salir y no me voy a dar mala vida. ¿Qué pasa en el caso de que yo no logré salir del... Todavía no encontré la solución? Pues bueno, vuelvo a llamar mi función, que se llama buscar una sol. Por eso es que aquí es donde entra la recursividad. ¿Y qué le voy a pasar? En vez de pasar el paso actual, le paso el siguiente, que se supone que es donde estoy ahorita. O sea, yo ahora voy a llamar la recursión, pero desde aquí, no desde donde estaba. Y si al terminar de hacer esta llamada recursiva, acá, si todavía no he encontrado solución, llamo a una función borrar paso de siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba acá, ¿no? Me muevo al paso, selecciono la izquierda, ¿verdad? Llamo a la recursión que va a empezar a buscar por la izquierda, por aquí y por acá. Vamos a suponer el caso donde aquí no consigue la salida. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a buscar, aquí se va a mover a la izquierda, no consigue solución. Se mueve aquí al centro, no consigue solución. Aquí se movería a la derecha, tampoco consigue solución. Entonces, como en este caso no encontró solución, este se marcaría rojo, es decir, este ya lo recorrí, ya no me sirve y movería la flecha hasta acá. Seguiría buscando por aquí y posiblemente este que está acá ahora, sí, al moverse, busque aquí, busque a la izquierda, busque este y aquí sí consigue la solución. Este en dado caso de que no la encontró, pero esto sería la lógica que haría el borrar paso. Y bueno, básicamente esto que están haciendo aquí, este código, sería toda la lógica básica de buscar una solución en backtracking. Aquí he hecho unas pequeñas modificaciones al tablero para poder ahora explicar cómo sería el cuerpo principal de este ejercicio y basarnos en este esquema que acabamos nosotros de intuir en base a este problema que planteamos en la parte superior de cómo salir del laberinto o cómo explorar diferentes soluciones. Ahora bien, vamos a programar en pseudo cómo sería completa toda esta solución en base a todo lo que ya hemos hablado, nuestro vector de movimiento, nuestra posible matriz y nuestros posibles datos. Lo primero que yo haría en ese caso es, bueno, defino nuestra definición de tipo. No voy a ser completamente formal, como haríamos definiendo todo desde un principio, el algoritmo y definiendo todo, sino porque ya a este nivel ustedes lo manejan, sino que me voy a encargar de definir lo importante y lo puntual para no hacer este video un video de 2 horas. Entonces, lo primero que voy a definir aquí es definición del tipo. Es nuestro querido typedef, ¿no? Yo soy Moisés, voy a agarrar y voy a definir un tipo particular que lo voy a llamar alternativa. Y es porque bien, yo necesito gestionar para cada coordenada de la matriz dos posiciones, X y Y. Y aparte de eso, para cada alternativa de mi vector de movimientos, sí es cierto que yo necesito indicar dos posibles movimientos, por la coordenada X o por la coordenada Y. Por ejemplo, movimiento a la izquierda es restar 1 al índice en el que estoy y un movimiento vertical sería sumar 1 o restar 1 a la posición en la que me encuentro. Entonces yo voy a decir que voy a tener un registro, ¿verdad? Ese registro, recuerden esto, luego pasarlo a inglés, porque yo los algoritmos los hago en español y ya luego ustedes eh, los acomodan según lo estamos viendo en la facultad. Esto es entero y a este lo voy a llamar DC, que también va a ser un entero. Esto es por desplazamiento en fila y desplazamiento en columna, de F y de C. Ahora bien, también voy a definir otro registro, voy a colocarlo aquí al ladito para no ocupar tanto espacio, que lo voy a llamar tipo
posición, registro, creo que esto es record, registro, y este va a llevar dos entradas, que es raw, que es de tipo entero, int, y voy a tener call, que también es de tipo entero. Por ahora, eso sería, creo que todo. De todas maneras, si necesitamos algo más, lo añadimos al final. Y bueno, vamos a ver si necesitamos alguna variable global. Yo diría que inicialmente nuestra matriz, podemos decir que es de n por m, perdón, dicho. Puedo decir que tengo una constante n, que es 5, y tengo una constante m, que también es 5, para decir que la matriz es de 5 por 5. Luego, mi matriz original, la habíamos llamado Maze, si mal no recuerdo. Maze va a ser un arreglo, un array, y ese arreglo era de 0, punto, 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 perdón, de 1, punto, 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 a n, y de 1, punto, 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 a m, of character. Y que podemos utilizar también. Habíamos nosotros en el algoritmo utilizamos una variable booleana que la llama solución encontrada. Obviamente al principio esto va a ser falso, pero es un booleano. ¿Qué más podemos utilizar? Importante que nosotros utilicemos una matriz copia para poder marcar qué hemos visitado y qué no. Entonces voy a colocar que existe una matriz visited que diga si he visitado algo, si no lo he visitado, y también voy a decir que existe un vector llamado alternativas, que es un array de ser off. No punto n. No, a n no, a 2. 1, 2 a 3. Tres posibles soluciones solamente. Y este es de... Estoy clarito yo. Off. Y el tipo de dato era alternativo. Lo hemos puesto con una mayúscula. Entonces, bien, ya tenemos definido cuáles van a ser las variables que vamos a utilizar para nuestro problema. ¿Cómo quedaría nuestro main? Sería begin. Aquí en el begin tendríamos que decir que maze le asigno lo que teníamos en la matriz. Esto de acá. Pudiésemos incluso decir, no sé, cargar matriz. Sí, de hecho creo que es más elegante que digamos allí, que existe un procedimiento, cargar laberinto. Cargar laberinto y aquí decimos que le pasamos a Maze, ¿cierto? Eh, para pensar, se los dejo como tarea si eso va por referencia o va por valor, o si por ser un arreglo se pasa por referencia. A esta altura ya usted debería saberlo, así que dejaré la intriga. Entonces aquí, hasta ahora, ¿qué pasa? Tiene que haber otra matriz, tiene que haber otra función que diga inicializar
visitados. Y ese inicializar visitado le voy a pasar visited. De hecho, voy a colocar un comentario aquí. Llena la matriz con falsos. ¿Es booleana esa matriz? No. Llena esa matriz con vacíos. ¿Esto era de falso o era booleana? ¿Cómo la definimos nosotros? No, esto es de booleano. Ver las cosas que uno tiene que estar pendiente porque ustedes cometen mucho ese error. Me dicen una cosa en la definición y luego allá se vuelven un desastre y no hayan que colocar. Entonces acá no sería con vacíos y no sería con falso porque en un principio no he visitado a nadie. Ahora bien, acá nosotros teníamos una función que se llamaba inicializar alternativas. Bueno, no es ni tan necesario porque siempre van a ser esas tres. Que eso lo podemos dejar como un poquito luego. Una vez que hago esto, manualmente yo puedo decir alternativas. Uno, asígnele. ¿A quién? 0,1. -1, perdón. Porque ese sería el movimiento a la izquierda. Alternativa 2. Asígnele 0,1. Este sí sería el movimiento a la derecha. Y luego alternativa 3. Esto va aquí. Va a ser... ¿a dónde me voy a mover al frente? -1. O sea, si voy para arriba, si estoy aquí, voy para arriba, sería -1. Y 0. No estoy poniendo por ningún otro lado. En la X, Y. Bueno, claro, porque entonces esto sería, lo estoy haciendo al revés, ¿no? Vertical. Bueno, Dios sabe. Una pista bastante importante que yo di cuando mencionaba el problema de que estábamos atrapados en un calabozo era el hecho de decirle que inicialmente no sabíamos dónde nos encontrábamos. Y luego acá, cuando di las pistas, dije que posiblemente en algún lado de la matriz iba a haber un carácter E que iba a indicar la entrada o ese lugar donde nosotros nos despertábamos y íbamos a comenzar. En nuestro caso, voy a hacer exactamente lo mismo, pero yo necesito una variable que me marque dónde está eso. Entonces yo voy a colocar una variable inicio que va a ser de tipo posición, posición con P mayúscula porque así la definimos. Y acá, ahora luego, yo necesito suponer que va a haber una función que lo que va a hacer es recorrer la matriz y la voy a llamar buscar posición. Es más, si usted quiere, lo que podemos hacer es dos ciclos para que luego, ay, profesor, usted usa muchas funciones. Para índice igual 1 hasta n do y luego for j, antes de que me digan, profesor, es que esto no he definido esas variables y j. Do m do, aquí voy a colocar do y voy a colocar y coma j entero
Sí, porque si no las coloco, eso está malo. Y ahora bien, ¿qué haría aquí? If m maze y j son igual al carácter e, ¿no? Esto está controversial, porque fíjense que e puede ser de entrada y salida, o la e puede ser de end y la s puede ser de start. Entonces, si nos ponemos muy gringos y esquizofrénicos, nos volvemos un 8. Pero acá yo voy a decir a inicio, ¿cómo eran las variables? Punto row, j, inicio, punto, call. Ya, esto es i y j. Ya que si me ven haciendo esto, me pegan. Esto es end if. Esto no va con llaves. If, then. Esto va end for. Y aquí va end for. Si no lo encontró, bueno, vamos a asumir que a juro y porque sí, eso está juradito por Dios, tiene que haber una entrada a juro. Ahora, solución encontrada, encontrada o encontrado. Es falso. Y ahora sí. Buscar una sol. ¿De quién? Paso. ¿Y para mí quién va a ser paso? Exacto. Inicio. Eh, Como la variable solución encontrada está como una variable global, no la pasé por aquí como un parámetro, yo puedo directamente preguntar si la modifico en algún lado. Solución encontrada, then else. Voy a bajar un poquito. And if. Ok, aquí sería nuestro estimado right. Camino encontrado. De esta forma, vamos a llamarlo end. De esta forma, nosotros podemos hacer la llamada a esta función que está aquí. Sí es cierto que todavía esta función tiene otras cositas que hacer, que refinar, pero no se preocupen porque eso lo vamos a hacer ya mismo. Entonces, nosotros en un principio habíamos dicho que esta función o este iba a ser el esquema para nosotros poder plantear al encontrar una solución, ¿no? Está aquí. Ahora aquí a la derecha yo voy a plantear cómo quedaría con el código que ya tenemos. Van a ver que va a ser exactamente lo mismo, solamente que con unas mejoras. Entonces va a quedar buscar una solución. Ni siquiera mejoras, es que va a quedar exactamente igual, pero adaptado a nuestro problema. Entonces van a ver
que realmente esa fórmula les va a servir para solucionar múltiples problemas que tengan. Voy a echar esto. mm, ¿Dónde está la...? Aquí está. Ok. Necesito variables aquí. Voy a dejar un espacio para var. Begin. Aquí voy a colocar. Teníamos en nuestro caso inicializar las alternativas, ¿no? Lo primero que está allí. Para nosotros iniciar la alternativa es decir, ok, estoy aquí en este punto, puedo moverme a cualquiera de estos tres, izquierda, centro, derecho. Pero como siempre lo vamos a hacer en orden, quiere decir que voy a empezar a moverme a cualquiera. En mi caso va a ser inicializar los posibles movimientos al primero. El primero que en ese caso sería la izquierda. Ahora, ¿qué digo yo? Mientras, inglés, perdón, while uno o índice sea menor o igual que 3 que son nuestros posibles movimientos, y, ¿esto lo puedo hacer aquí? No, esto es en inglés. Y negado, solución encontrada, exactamente lo mismo que teníamos antes. Tú, ahora bien, siguiente, que es una posición, siguiente, punto row, le voy a asignar paso, punto row, más alternativas y punto df. Siguiente, punto call, le voy a asignar paso, punto call, más alternativa y punto dc. ¿Qué hice? Pues nada, estaba aquí en la posición inicial y le sumé al paso en el que estoy los posibles valores que podía tener. Recuérdense que esto podía tener 0, -1, 0, 1 y -1, 0. Entonces, al sumar esto, lo que va a hacer es que va a restar uno para acá, va a sumar uno para acá o desplaza uno verticalmente. Ahora bien, lo único que hice en esto de aquí es esto que ustedes tienen aquí. Obtener siguiente alternativa. O sea, esto que está aquí, que lo voy a pintar en... Ah, no lo puedo pintar en naranja, perdón. Esto que tengo allí es básicamente, esto que tengo subrayado es buscar un nuevo paso. Esto que está aquí. Ahora bien, ¿qué viene después de que yo seleccione el siguiente paso? Bueno, fácil. If es alternativa válida. ¿Y a quién le voy a pasar? Siguiente. Entonces, then, almacenar paso. Siguiente, tal cual como lo tengo acá. Y luego acá, vuelvo a preguntar. If es solución. Ese nuevo movimiento que acabo de hacer, si es solución, entonces solución encontrada, le asigno verdad porque acabo de conseguir algo.
Y llamo el procedimiento procesar solución. Que ya vamos a ver qué es lo que hace eso. Si no, buscar una solución. Se llama sol, perdón. Ah, no, sí. Ahora sí se llama así. Entonces aquí sí la puedo llamar la diferencia entre una y la otra. Ok, buscar una solución sobre el siguiente, que realmente es el actual donde estoy ahorita. Si aquí no encontré solución todavía, voy a colocar su respectivo en div, porque nos gusta hacer las cosas bien. En div, en div. Este va con este, ¿no? Ya, este, if en div. Else va a este nivel y luego este va con este en sin mientras y luego en func, en proc. No, ya va. Me comí algo. Si no, nunca va a salir de este ciclo. Índice, le asigno índice más uno. Si es aquí, ¿no? Ahora bien, fíjense que esto tiene más sentido que esto para nuestro problema. Sin embargo, aquí nos faltaba algo. ¿Cuáles son esas funciones auxiliares? Bueno, realmente esas funciones auxiliares no tienen nada del otro mundo. O sea, aquí lo que tendríamos que hacer, o lo que hicimos, mejor dicho, es lo siguiente. La primera era una función que nos decía si era válida la posición. ¿Dónde está? Acá. O sea, cuando yo me movía de un lugar a otro, o sea, si yo quería moverme acá, yo tenía que ver si esa posición era válida. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía que respetar la matriz. Por ejemplo, si yo estoy aquí en este borde, en esta posición, aquí donde he dibujado la X, yo posiblemente no me puedo mover a la izquierda. Entonces, ¿para qué acá yo llamo un movimiento a la izquierda? Tengo que marcarlo como inválido. Y en este caso, la función que permite hacerlo sería la siguiente. Sería func es válida, recibe P, que es de tipo posición, con P mayúscula. Esto es un booleano. O lógico, como se hacía en mis tiempos. Y esto lo único que hacía era return lo siguiente. Lo primero, que P, la posición en la que estoy o en la que voy a averiguar, P.row, tiene que ser mayor o igual a 1. Y, voy a colocar otra vez esto en inglés, por favor. Y P.row, ¿no? Menor, otra vez. Yo creo que voy a tener que dejarlo esto con Adverson y después ustedes lo... P.row menor o igual a n, ¿cierto? Y a su vez con Adverson, p.call tiene que ser mayor o igual a 1 y p.call
tiene que ser menor o igual a m, ¿sí? Y ahora, maze, aquí no. No, definitivamente me tengo que estar cambiando de un idioma al otro. Maze en p.row, p.col, tiene que ser distinto, del carácter español, por favor, del carácter numeral y negado de es visitado p.row, p.col. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para mí, llamarlo ffunc, para mí, esta condición grandísima que está acá tiene que cumplirse para yo poder decir que cualquier casilla de esta matriz es válida. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la fila y la columna tiene que ser mayor a 1 y menor a los límites de la matriz, que tengo usted una posición válida, pero a su vez esa posición no puede ser, esa posición que estoy escogiendo no puede ser un asterisco, un numeral, un carácter extraño, un carácter numeral en este caso, y a su vez no puedo haber marcado como que ya visité esa columna. La siguiente es más fácil, que bueno, esto es hasta intuitivo, pero igual lo voy a colocar, es el hecho de poder decir si una posición es la solución y el código sería el siguiente. Acá sería enfunc y simplemente me basta con verificar que este carácter no sea la S, pues que no sea la salida, que este carácter en la posición en la que estoy o esta posición de la matriz no sea una S, porque ya sí ya consigo una S porque ya encontré salida. Ahora, para mí, ¿qué es almacenar paso? Bueno, acá ustedes ven que yo estoy utilizando una matriz donde yo estoy marcando las cosas que visito, las posiciones que visito, y en nuestro caso, almacenar paso sería a esa posición, a lo que está en esa posición, marcarlo como verdadero. Esto no es necesario, aquí yo simplemente pude haber dicho dónde está. Acá, donde lo marco, almacenar paso, simplemente pude haber hecho esta línea. Pero claro, aquí separo un poquito o extraigo un poquito el código para que sea más fácil de leer y se sepa qué es lo que se está haciendo. Y bueno, si ya tengo una función que almacena un paso, lo más lógico es que tenga el procedimiento contrario, perdón, no es una función, es un procedimiento, que me diga cuál es el borrar ese paso o cómo desmarco eso que ya visité. Que en el caso sería exactamente lo mismo, borrar paso, donde P es de tipo posición y esto retorna, no retorna nada, perdón, está en proc. Y acá a visited de p.row, p.call, le asigno false. Esto no retorna nada, esto no retorna nada, esto es booleano, perfecto. Ya con esto hemos cumplido tanto las pequeñas funciones que necesitamos para que esto funcione, como a su vez garantizamos que esto funcione. Los dejo a ustedes que hagan la corrida en frío y nos vamos a ver los días siguientes mientras termino de colocar los otros tres esquemas, porque bien, acá acabamos de encontrar cómo sería ese código para una sola solución y vimos en detalle por qué la lógica es de esa forma.
Ahora, ¿qué nos restaría? Ver cómo modificar este esquema para que ahora pueda yo a voluntad de escoger una solución, que ya lo tenemos, todas las soluciones, o sobre un conjunto de soluciones que podamos obtener, o ir marcando, guardándole en un vector de soluciones o como lo quisiéramos manejar, escoger cuál de esas nos interesa más, cuál es la óptima, cuál nos ahorra dinero o cosas ya de optimización. Pero bueno, ya eso lo veremos para otro video. Lo que quiero que se lleven de este video es el hecho de que pueden utilizar esta técnica de programación. Las siguientes clases ya vamos a estar viendo cuáles son los beneficios, ventajas de utilizarlo. Y por ahora, bueno, véanse este video las veces que sea necesaria. No olviden suscribirse, no mentira. Cualquier duda que tengan, no olviden escribirme, no duden en hacerlo. Y bueno, espero que les haya gustado esta explicación y que se les haya hecho bastante fácil asimilarla. Nos vemos pronto. Bye.